Y en este espacio saludo ya a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que esta sintonía tuya, hasta que decidimos que fuera tu sintonía desde hace ya unas cuantas semanas, sí, yo creo que sirve muy bien para enfocar el asunto de esta noche. Fíjate. Para intentar digerir nuestras vidas lo mejor que se pueda. Fíjate, pues sí, vamos a intentar digerir la vida, que a veces es fácil digerirla y a veces es complicado digerirla y a veces hacemos lo posible para digerirla fatal, porque las actuaciones que tenemos son inapropiadas. Y vengo acompañada de alguien que de digestión sabe muchísimo. Es más, acaba de publicar un libro que se llama La digestión perfecta, que nos enseña a digerir la vida, que nos enseña a digerir los alimentos, porque es la doctora Vidales, la doctora Conchita Vidales, especialista en nutrición, especialista en medicina antienvejecimiento y directora del centro. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Alejandra? ¿Qué tal Carla? Buenas noches, bienvenida. Gracias. El centro se llama NutriMedic en Madrid y allí pues vemos a muchos pacientes para ayudarles a digerir mejor la vida, como dice Alejandra, entre otras cosas. ¿Pero existe la digestión perfecta? Claro que existe. Sí, solo tenemos que preocuparnos un poquito más de lo que comemos, cómo lo comemos y, por supuesto, de nuestras emociones en esa digestión. Porque tú creías que tenías solo un cerebro. Pues no, es que tienes tres. El segundo es casi tan importante como el primero. El primero es el que se encuentra dentro del cráneo, no porque sea el primero, sino porque siempre se le ha dado más importancia que a los otros que se han descubierto hace relativamente poco tiempo. El segundo es el sistema digestivo. Se ha descubierto no hace demasiado tiempo que tenemos una red nerviosa en el sistema digestivo y que allí se procesa el 90% de la serotonina, es decir, la hormona del bienestar, de la felicidad, de la motivación, del buen rollo. Ajá. De manera que es una responsabilidad grandísima cuidar ese segundo cerebro, porque de ello va a depender tu buen rollo. Por eso se dice, tengo mal, o sea, me sale como bilis o qué carácter tan amargo. Utilizamos mucha terminología digestiva para expresar nuestros estados emocionales. Y está bien empleado, claro. El asunto, Carlas, es que este segundo cerebro, así como nosotros ya manejamos muchas técnicas con más o menos éxito, vamos a ver, pero muchas técnicas para controlar lo que pensamos, para intentar gestionar inteligentemente lo que sentimos. Sin embargo, lo que sucede en nuestro sistema digestivo lo controlamos difícilmente. Tú puedes elegir lo que comes, puedes elegir cómo lo masticas, puedes elegir cómo lo tragas, pero una vez que lo has tragado, ahí deja de ser tuyo el control. Por eso la doctora Vidales es ahí precisamente donde entra, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene que ver el sistema digestivo con el sistema nervioso, doctora Vidales? Pues tiene que ver todo. Yo te diría que un 90% es todo muy emocional y está todo interconectado. De hecho, yo uno de los apartados del libro empiezo nombrando a dos amigos míos. Uno de ellos dice que él se guía por sus sensaciones de estómago. Es verdad. Es decir, que muchas veces conoces a alguien y tienes como una sensación de estómago. Incluso hasta cuando te enamoras, dices, tengo mariposas en el estómago. O es como si me hubiera dado una patada en el estómago. O al revés, estamos hablando... A mí me gusta siempre más hablar en positivo, pero es verdad, por ejemplo, todos los problemas emocionales que nos causan dolor, que nos causan preocupación, el órgano que se encarga de regular todo esto es la vesícula biliar. La vesícula biliar. La vesícula biliar. Tú tienes un problema, con un disgusto, tienes una preocupación importante, y la vesícula es uno de los órganos más emocionales. En ella se producen muchas descargas de esos ácidos biliares que son los que te dan ese carácter agrio, ese carácter amargo, ¿no? Cuando se dice que tienes muchas secreciones de este tipo. Entonces, es verdad que el sistema digestivo, en general, todo él está permanentemente en contacto con todo nuestro sistema nervioso central. En países orientales donde se inhibe la rabia, no está culturalmente aceptado que alguien exprese la rabia, por eso luego de una forma soterrada pueden llegar a ser muy violentas. Pues lo guardan todo, ¿no? Siempre elegantemente, ¿no? Sí. Son violentos sin gritos. Pero bueno, es un país donde se inhibe la rabia, la ira, la frustración, no se expresa, la gente se traga la ira y hay mucha patología de hígado, por ejemplo. Sí. Mucha más que de otra cuestión, de corazón o de lo que sea, mucha patología de hígado. ¿Es verdad que somos lo que comemos? Totalmente.
Yo 100%, siempre lo digo. Ya lo dijo Hipócrates en su día, pero es verdad que es que yo me reafirmo en esa frase, porque absolutamente todo lo que comemos tiene una consecuencia en todo nuestro organismo. Es verdad que siempre decimos lo que comemos es la gasolina, es nuestra energía, pero es que lo que comemos también nos proporciona que generemos sustancias, como tú decías en la presentación, como la serotonina, que depende también de unos aminoácidos que están en los alimentos, y si no tomamos determinados alimentos, incluso podemos estar más tristes. Es que es así de importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso igual que los deportistas necesitan hacer un tipo de alimentación, hay determinadas patologías en las que hay que hacer también un tipo de alimentación recomendada para mejorar, incluso para prevenirlas. Uh-huh. Es así. ¿Por qué, si la dieta en este momento mediterránea se sabe que es tan maravillosa, si tenemos unos alimentos mucho más variados de los que tenían, pues no sé, la generación de mis padres, que a lo sumo consumían la fruta que daba nuestro país, y hoy día pues tienes acceso a unas frutas maravillosas o a unas verduras o a unas carnes fantásticas? ¿Por qué tenemos tantos problemas digestivos? Porque en el fondo comemos bonitos y buenos alimentos, pero los comemos mal. Sí, porque ahí, tenemos muchas influencias de otros países. Yo en general, por ejemplo, en mi consulta veo muchísimo cómo el estrés nos afecta a la hora de comer. Claro. También el desconocimiento. Muchas veces estos libros que escribimos son divulgativos porque queremos acercar muchas formas de alimentarse correctamente y muchos alimentos con unas propiedades impresionantes para nuestro organismo al lector, ¿no? A las personas que quieran conocer más. Es verdad que la forma de cocinar también es muy importante. Claro. No es lo mismo cocinar un alimento pues con muchas salsas, grasas, etcétera, a cocinarlo de una manera sencilla. En el libro además hablo un poquito también de la importancia que tiene la forma de cocinar para que esos nutrientes que tienen los alimentos nos lleguen de una manera más fresca y podamos utilizarlos para, entre otras cosas, pues generar neurotransmisores y utilizarlos para nuestro día a día, ¿no? Claro, es importante llevar una buena alimentación, lo estamos comentando, pero también es muy importante intentar llevar un buen ritmo de vida. Podemos comer muy bien, pero si vamos estresados, ¿de qué nos sirve, no? Sí, porque vas a tender a comer de pie, tú solo, sin masticar. Y yo insisto muchísimo, y la doctora Vidales ojalá lo confirme, lo importantísimo que es la buena masticación. Totalmente. Porque muchas veces comemos sin hambre, a toda velocidad, sí, y ni siquiera masticas. O sea, eso entra el pedazo entero casi, y el hígado tiene que hacer un trabajazo impresionante. Y el aparato digestivo tiene que segregar muchísimos más jugos, ácidos, para diluir todo aquello. Es verdad que eso es importantísimo, y en el libro me hace gracia que lo comentes porque se nota que lo has leído, porque hablo de la salud bucodental. Uh-huh. Es que es tan importante todas las piezas dentarias, todo tiene su función en el organismo, y una buena salud bucodental hasta ese punto va a afectar a que nuestra digestión sea más perfecta o menos perfecta. Y la saliva juega un papel fundamental. La saliva tiene enzimas, tiene mucina, tiene tialina, y que son elementos cicatrizantes, nutrientes y protectores de todo el sistema gástrico. Entonces, si no masticas convenientemente, no haces una buena digestión. No haces una buena digestión. Luego también una cosa muy importante que yo insisto muchísimo, lo decía Carlas antes, los hábitos a la hora de sentarse a la mesa. Uh-huh. Es muy importante sentarse. Es muy importante dedicar ese tiempo a la comida. ¿Cuántas veces acuden a nosotros pacientes que no, es que vengo a la hora de comer a la consulta porque no tengo tiempo de comer? Mal. Esto está mal hecho. Es muy importante respetar los ritmos del cuerpo humano. Uh-huh. Igual que respetamos los ritmos de sueño, hay que respetar los ritmos de las comidas, de la vigilia, y luego, por supuesto, pues tener un cierto orden en esas comidas, que de eso también va a depender que estemos mejor, como decía antes, porque más además contentos. El ser humano nace con tendencia al ritmo a la hora de comer. Un bebé tiene sus 3 horas hasta los 3 meses, después se prolonga a 4 horas, y eso las madres al principio lo suelen respetar mucho, sí, porque saben que es esencial para el buen desarrollo del cerebro y del cuerpo y del sistema del bebé. ¿Cuándo perdemos eso?
Pues yo creo que lo perdemos, yo creo que ya más bien en la edad adulta, porque fíjate que en los colegios, aunque puede haber más descontrol, pero se está haciendo mucho hincapié en las medias mañanas, incluso hay niños que se quedan a merendar en el colegio. Entonces, yo creo que es más cuando dejamos de tener ese control, que los niños o que no se queden a comer en el colegio, en el centro educativo, ahí podemos perder un poquito más cuando empezamos a trabajar con otras responsabilidades, y parece que se nos olvida un poco el buen hábito, ¿no? Cuando no comemos en casa, muchas veces buscamos el hueco para comer, deprisa y corriendo. Todo eso nos afecta, y de verdad que es tan importante elegir tanto un buen menú como el momento para sentarse y tener 20 minutos mínimo para poder hacer una comida un poco medianamente decente. Claro, comentaba Alejandra al principio que, o preguntaba si somos lo que comemos, pero también somos cómo comemos, ¿no? Totalmente. A mí me hace mucha gracia, porque igual a ti, Alejandra, te pasa también, cuando un paciente entra por la puerta, según ya se está expresando, tú ya sabes cómo come y qué come, ¿no? Y qué come, pero cuando se sienta y le preguntas en la entrevista dietética un poco, oye, ¿cómo comes? Es que no te hace falta casi ni que te lo diga, porque tú ni comes, o sea, no, y ¿sabes lo que pasa con eso? Que fíjate, es una cosa que yo veo mucho, la ansiedad que genera nuestro estrés diario, que muchas veces nos lo buscamos nosotros y otras veces es impuesto, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que coger al toro por los cuernos con esto, porque de verdad que si nos diéramos cuenta de cuánto afecta cómo comemos y lo que comemos a nuestra salud, de verdad que es que ganaríamos vamos, no te digo ya un 60, pero casi un 70, un 80%. Porque si tú comes mal o tú no repartes bien esos horarios, cuando llegas a casa, yo veo una cosa súper frecuente en los pacientes que mal comen, es la generación de una ansiedad cuando llegan las 7, las 8 de la tarde, que ya no es solamente ansiedad por la comida, sino es ansiedad generalizada. Sí. Entonces eso es un mal de este siglo y es uno de los males que tenemos, porque se considera, por supuesto, una enfermedad, y influye muchísimo cómo comemos y también influye el estado anímico, el tipo de alimentos. Ahí voy, Alejandra, porque recuerdo que alguna vez hemos comentado que podemos dividir a las personas, no creo que sea tan taxativo, ¿no? Pero en aquellos que se alimentan con alimentos blandos y otros que optan por los que hacen crec-crec. Efectivamente. Si la persona va buscando, lo primero que hace al llegar a casa es abrir el armario del colesterol, porque en realidad no tiene hambre. ¿Y por qué no tiene hambre? Pues porque no ha digerido bien lo que ha ingerido a la hora de comer, porque lo ha ingerido sin masticar, de una manera rápida, sin tomar conciencia ninguno de que se está metiendo en el cuerpo, porque lo que va buscando es hacerlo deprisa y no hacerlo bien. Entonces el sistema digestivo protesta seguro, y llegas a casa sin hambre, pero inmediatamente te tiras a abrir el armario del colesterol. Del crec-crec. Y allí vas buscando. O bien comida que craquea, que hace crac, crac con los dientes, que es un acto físico que intenta pulverizar algún problema que tienes. Entonces, para en ese momento, analiza yo realmente qué estoy buscando, porque quien busca comida que craquea no busca comida blanda. En cambio, en todas las películas estas donde te deja el novio, ¿qué hace la protagonista? Pues se coge 2 litros de helado, que es una cosa blanda, ¿no? Porque la deja el novio. Entonces, la comida blanda está asociada a un cuadro de tristeza normalmente. Sí. Ser consciente de esto y comprender que los 2 litros de helado no te van a devolver al novio en absoluto, y te van a poner un montón de kilos de más, pues también es dar un paso importante. Sí. Es importante, porque es verdad que se recurre en esos casos a alimentos saciantes, alimentos ricos en hidratos de carbono, que pues como tú bien dices, te inflan, pero realmente te están produciendo una sobrecarga energética que, si lo normal es que luego no la quemes, te va a proporcionar luego consecuencias como ganancia de peso. Eso es lo que te iba a preguntar, Conchita. ¿Qué tienen los hidratos de carbono, los azúcares, que dan la falsa sensación de una felicidad y de un bienestar? Es falsa porque es tan efímera como un vuelo de una mosca que te pasa por delante. Es un poco la glucosa, la transformación de esos hidratos en glucosa, el alimento del cerebro, que te da como tranquilidad, como serenidad. Luego hay algunos, como por ejemplo el chocolate, o algunos alimentos como el plátano, que son ricos en triptófano, y este sí que es el precursor de la serotonina, que es ese neurotransmisor que nos da un
poquito más de tranquilidad, que también nos la pueden aportar a través de estos aminoácidos en la alimentación. Bueno, de vez en cuando va bien, ¿no? De vez en cuando va bien. Yo tengo otro libro publicado que me permito aquí comentar lo que se llama, el título es "Lo mío no es hambre, es ansiedad". Y es una frase muy retórica en la consulta. Entonces me decidí y escribí un libro que se titula así. Y fíjate que la portada es una tableta de chocolate con un mordisco. Y es verdad que el chocolate es calmante, pero el chocolate en su justa medida tiene su acción terapéutica, porque también es muy rico el chocolate negro, hablo del chocolate negro un 70%, y en una cantidad moderada. Nos proporciona por una parte ese confort de ser un alimento dulzón, aunque el amargo, el 70% ya tiende a ser un poquito más amargo, pero por otra parte esa amargura nos hace no terminarnos la tableta, porque es muy fuerte y a veces es difícil de digerir, ¿no? Sí. Y sin embargo nos proporciona ese confort, y es por eso, ¿no? Y además tiene feniletilamina, que ya sabemos que es el cupido químico. El cupido total. Así que no es un mito, entonces. No es un mito. No es un mito, de ahí que tú le regales una caja de bombones a quien quieres así un poquito conquistar, pues eso, es traerle el cupido ahí a las manos directamente. En directo. Bien, por lo que te he oído, Conchita Vidales, doctora Vidales, el plátano tiene unas propiedades así euforizantes parecidas a las del chocolate. ¿Cabría, por tanto, sugerir a las personas que necesiten en un momento darse un poquito de subidón, pararse a pensar que a lo mejor el plátano es más sano que tomar el chocolate o no? Bueno, y pueden alternarlo, quizás, por ejemplo, en esa media tarde. ¿Yo sabes cuándo lo recomiendo? Antes de ir a dormir, el chocolate, una oncita de chocolate negro. Es como el premio. Porque muchas veces también pagamos con la comida porque queremos darnos como un premio. Y entonces es como que nos autoengañamos. Bueno, lo he hecho también hoy. O he tenido un día tan horrible que me voy a dar un premio. Y a lo mejor en ese premio estamos fastidiando un poco porque estamos aportando muchas calorías en un momento del día que precisamente no nos hacen ningún bien. Pero, por ejemplo, un plátano a media tarde o incluso un batido, la leche también, la tan denostada leche, la pobre, tiene también efectos muy beneficiosos para producirnos esa calma. Incluso pues podemos atrevernos a ponerle un poquito de canela, que también es muy reconfortante y que nos regula un poco en pequeñas dosis la cantidad de glucosa que necesitamos a media tarde. ¿Por qué no? Pues en ese caso es mucho más saludable hacer eso que tomarnos una bolsa de patatas fritas, seguro. O quedarse con las ganas, ¿eh? O quedarse con las ganas. Irse a la cama también con las ganas, pues yo me he quedado enganchada con Cupido y tengo que preguntarle a la doctora Vidales, esto de la canela, afrodisíaco, ¿es verdad eso? Sí. ¡Ay! Sí. Es que todas las especias tienen un poder un poco afrodisíaco. Entonces, hay algunas que más que otras porque estimulan pues sensaciones de bienestar, sensaciones de placenteras, ¿no? Y entonces hay algunas que efectivamente lo tienen, se está descrito. O sea, pues nada, ya sabes. Canela Alejandra. Fina. Yo ya me abono a la canela todas las mañanas. De hecho, lo tomo por las mañanas en el desayuno, el café con leche, me pongo un poquito de canela, porque a mí particularmente me resta acidez al café con leche. Sí. ¿Y bien el día? Ay, si yo te contara, ya mismo dentro de unas horitas ya estoy tomando el café con canela. A ver qué hago, Yo sé que tú me vigilas. Doctora Conchita Vidales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a recordar el título del libro, La digestión perfecta, editado en Libros Cúpula, y subtitulado Cómo reforzar tu sistema autoinmune y prevenir y aliviar enfermedades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Pues ya mismo. Un beso. Adiós. Adiós.